empezar a solucionar sistemas de ecuaciones, no, sistemas de estructuras estáticamente indeterminados. Entonces voy a compartirles pantalla. Agradezco que me indiquen cuando ya estén viendo. Listo, ingeniero, ya se está viendo la pantalla. Ya, perfecto, muchas gracias. Vamos a cargar la pizarra. Bueno, como vamos a ver métodos energéticos, quiero que me cuenten ustedes si recuerdan por allá de su física los principios de energía. ¿Qué era energía? ¿Lo recuerdan? Que primero que la energía no se crea ni se transforma. Sí, eso es básico, el principio de conservación de la energía. Muy bien, ¿y qué es la energía? ¿Se acuerdan por allá? Las clases de física, ¿no? Si van y buscan por definición, dicen que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para transformar a otro. ¿Cierto que? Y esa energía, a su vez, está asociada con el trabajo. Entonces, es una capacidad de un cuerpo para transformar a otro. ¿Y qué es un trabajo? Desde el punto de vista físico. ¿Lo recuerdan? Fuerza por distancia. Como la Me dicen fuerza por representación de esa energía, ¿no? Con alguna acción. ¿El trabajo es energía? Pues la representación, diría yo. No, trabajo es fuerza. Es la energía generada cuando un cuerpo afecta a otro. ¿Cierto? Entonces ya ustedes me dicen, trabajo es fuerza por distancia, ¿cierto? Ya digamos es una definición clásica, algo que ustedes aprenden, sí, pero digamos esa es sencillamente una expresión de trabajo. Entonces, esa expresión de trabajo la podemos plantear como que si yo tengo un cuerpo, ¿cierto? Con ciertas consideraciones y le aplico una fuerza, ese cuerpo lo llevo a otra posición, ¿cierto? El mismo cuerpo y lo desplazo una distancia. De allí es donde ustedes me dicen que el trabajo, que generalmente es con W, es igual a fuerza por distancia. Es la fuerza necesaria que yo tengo que hacer para desplazar una distancia, ¿cierto? Eso desde este punto de vista de desplazamiento. Pero como estamos diciendo que un cuerpo afecta a otro, entonces también podemos ver ese trabajo como que yo tengo este mismo cuerpo
¿cierto? Con un sistema coordenado de ejes, ¿cierto? Asumiendo que ahí se está viendo perpendicular, y a ese cuerpo yo también le aplico un giro, ¿cierto? Le aplico no una fuerza en sus centroides, sino un momento. Entonces, esto también es trabajo, ¿no? Porque estoy aplicándole algo a ese cuerpo, estoy afectándolo para obtener un desplazamiento, una condición diferente. Entonces, el trabajo yo también lo puedo ver como un momento, un ángulo de giro. Supongamos que acá voy a tener un eje, voy a tener un ángulo θ. Entonces, el trabajo va a ser un momento aplicado por un giro. Es, digamos, la versión angular de la expresión que ustedes siempre han trabajado de fuerza por distancia. Un trabajo también se puede expresar como el producto de un momento y un desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya vamos a ir atando cabos. Lo que nosotros vamos a ver en este momento es el principio del trabajo virtual. ¿Sí? ¿Y qué es eso virtual? ¿Ustedes qué piensan que es eso virtual? Clases virtuales. Como estamos haciendo clases virtuales, vamos a hacer trabajo virtual. ¿Qué es eso de virtual? ¿Qué piensan? Veamos, acá, si nosotros tenemos esta expresión de trabajo, ¿cierto? Esta expresión de trabajo general, podemos decir por acá, dar otra definición de qué es el trabajo real antes de ir al trabajo virtual. ¿Qué es el trabajo real? Pues sencillamente que estos términos que tengo acá, mi fuerza, mi desplazamiento, mi momento, mi giro, pues todas esas son magnitudes que se pueden medir, ¿cierto? Entonces, es el trabajo generado eh, por fuerzas conocidas y desplazamientos, para este caso en particular, ¿cierto? Este caso en particular, desplazamientos que se pueden medir, ¿cierto? Entonces yo conozco tanto la magnitud de la fuerza como la magnitud del desplazamiento. Entonces, como yo conozco ambas magnitudes, yo puedo calcular cuánto es mi trabajo real, ¿cierto? En ese sentido, puedo decir que el trabajo virtual va a ser como tal un método que vamos a aplicar, ¿cierto? Donde me permite, donde puedo conocer una energía, que es esa energía W, donde puedo tener o la fuerza virtual o el desplazamiento virtual, ¿cierto? Entonces el trabajo virtual, voy a ponerlo como si, va a ser igual a, si yo tengo una fuerza virtual por un desplazamiento, o giro también, ¿cierto? Lo podemos poner en función de giro, o el trabajo virtual puede ser una fuerza real por un desplazamiento virtual. Entonces, aquí es donde nos vamos a concentrar nosotros. Particularmente, vamos a plantear esta posibilidad, donde yo voy a conocer unos desplazamientos a partir de unas fuerzas que no conozco, van a ser unas fuerzas que yo asumo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué esta metodología? Pues porque este va a ser un principio para el cálculo de desplazamientos.
Y yo quiero conocer los desplazamientos reales de mi estructura o los giros reales de mi estructura. Aquí yo también puedo decir que mi trabajo virtual puede ser un momento virtual por un ángulo. Entonces yo quiero conocer son los desplazamientos reales de mi estructura. Por eso vamos a plantearlo de esta forma. Bueno, muy bien. Teniendo eso como antesala, vamos a ver en qué consiste este principio del trabajo virtual. Ya ustedes me hablaron por allá del principio de la conservación de la energía, ¿no? Entonces, si me dicen que el principio de la conservación de la energía, que la energía no se... ¿Cómo fue que me dijeron? No se crea ni se destruye. No se destruye, sino se transforma en género. Eso. Las palabras son bonitas, ¿no? La energía no se crea, la energía no se destruye, la energía se transforma. Todo lo que decimos de la energía. Eso es nuestro principio de trabajo virtual. Y esto, visto desde el punto de vista estructural, ¿qué quiere decir? Básicamente, que el trabajo externo de la estructura va a ser igual al trabajo interno. ¿Cierto? Y yo que tengo aquí en el trabajo externo en mi estructura. Piensen, ¿qué hay en el trabajo externo en la estructura? ¿A qué está sometida mi estructura? Fuerzas externas. Voy a tener externamente un sistema de carga, ¿cierto? Voy a tener, por ende, a nivel global, unos desplazamientos, ¿cierto? Ya sea cargas vistas como momentos o cargas vistas como fuerzas, ¿cierto? Unos desplazamientos vistos como desplazamientos lineales o como giros, que son desplazamientos angulares, ¿cierto? Entonces, que ese trabajo externo, que ya vimos allá arriba, va a ser igual al trabajo interno. ¿Y qué encontramos en el trabajo interno? Seguramente unas condiciones de esfuerzos, ¿cierto que sí? Vamos a tener también unas condiciones de deformaciones, ¿cierto? Ya a nivel interno en la estructura. Entonces lo que estamos diciendo es eso. El trabajo externo va a ser igual al trabajo interno. Por eso siempre decimos nosotros que una estructura siempre está en equilibrio, ¿cierto? Vamos y buscamos el trabajo externo de la estructura, lo que estamos planteando en el método de pórticos, de cortes, ¿cierto? Y buscamos el equilibrio externo de la estructura y después vamos a garantizar que el equilibrio interno también se está garantizando, ¿sí? De cada uno de los elementos, de cada uno de los nudos. Y podemos ir todavía un poco más abajo a mirar niveles de esfuerzos de cada sección. Ya dijimos, tenemos un momento, no sé, voy a suponer un número, de 24 kilonewton metro. Ese momento, 24 kilonewton metro, si lo pongo por acá, tengo un elemento, con un momento cualquiera, de 24 kilonewton metro, y resulta que ese elemento, si aquí yo le hago una extrusión, ese elemento va a tener por acá un estado de esfuerzo. ¿Cierto? Aquí tensión, aquí compresión, bueno, al revés puede ser, aquí lo estoy viendo como que se dibuja. Y pues, esta sección, si estamos hablando a nivel de esfuerzos, también tiene que estar en equilibrio. ¿Cierto? El esfuerzo aquí, esta zona, tiene que estar en equilibrio. Como tal la sección, que va a tener una zona a tensión, una zona a compresión, ¿sí? Que también tiene que estar en equilibrio. Entonces, eso es importante. Estamos partiendo de los principios energéticos de la física que ustedes ya traían, que ya conocían, y estamos vinculándolos con los principios estructurales que nosotros hemos estado trabajando.
¿Listo? ¿Vamos bien? Eso es lo que es el trabajo. Y si ustedes van a buscar este método en los libros, no me pregunten por qué, pero siempre dicen que tengan una estructura que es algo así. Yo digo, es el ejercicio de las papas. Trato de... Ustedes me creen que es la misma estructura, pero no sé por qué la dibujan así. Entonces aquí me dicen, bueno, nuestro método consiste en qué. Aquí a la izquierda va a ser mi sistema real. Sistema real. ¿Y en qué consiste mi sistema real? A que tengo esa estructura, ¿cierto? En general, una estructura, la que sea. Yo en esa estructura tengo unas condiciones de apoyo, ¿cierto? Esta forma de explicarlo me parece como muy abstracta, pero es porque si ustedes van y consultan los libros, van a tener generalmente esta explicación. ¿Sí? Es una estructura, llámese viga, llámese pórtico, aquí es una estructura en general con cualquier forma, con cualquier configuración. ¿Sí? Y tiene unos apoyos. Yo estoy dibujando esos, pero pues puede ser cualquier condición de apoyo, ¿no? Ustedes saben que los apoyos de las vigas, de los pórticos, pues van a estar ubicados de cierta forma. Aunque eso es como limitándolo al plano de los elementos unidimensionales, ¿no? Eso también nos funciona para elementos bidimensionales como elementos de área, ¿cierto? Si yo quisiera modelar placas o quisiera modelar muros, ¿de acuerdo? Bueno, no modelar, analizar, que modelar ya es otro tema. Y sobre esta estructura, aparte, tenemos nosotros, pues esta estructura tiene unas condiciones de material y demás, ¿cierto? Conocemos unas condiciones de material. Puede ser E, puede ser G, puede ser unas condiciones particulares de material. ¿Mm? Y sobre esta estructura, pues yo también tengo un sistema de cargas. Vamos por otro acá. ¿Sí? Que sea una condición de carga, no sé, distribuida. En general, una condición de cargas. ¿Sí? Que tengo sobre mi estructura. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le aplico esas cargas a la estructura? Muy seguramente, esa estructura va a tener una deformación. Y ya me voy a inventar que la deformación de esa estructura viene a ser como por acá. ¿Sí? Apliqué esa estructura y en algún momento tuvo una deformación. Y esa deformación va a ser de magnitud. Usemos colorcitos como para que se nos vea más claro el dibujo. Va a ser una estructura con un desplazamiento. Entonces, aquí estamos diciendo que el trabajo que está ocurriendo real va a ser ¿cuál? Pues un sistema de fuerzas, una sumatoria de unas fuerzas, y voy a tener un desplazamiento en mi sistema real, ¿cierto? En mi sistema virtual, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues se supone que tengo la misma estructura, entonces voy a hacer los mismos apoyos, ¿cierto? Esa estructura va a tener exactamente las mismas condiciones de materiales, las mismas condiciones geométricas como tal, y lo único que voy a hacer es que donde yo espero mi desplazamiento, o sea, ahí en ese delta, en mi estructura, pongámoslo acá, mi sistema virtual, en mi sistema virtual, allí donde yo voy a medir ese desplazamiento que yo quiero conocer, pues ahí yo voy a poner una fuerza. Voy a cambiar de color. Voy a poner una fuerza. Como es un sistema virtual, ¿cierto? Pues yo voy a decir que es una fuerza virtual. Ven ustedes que no tengo más cargas. Entonces yo voy a decir que conjugando estos dos sistemas, tengo una carga y tengo un desplazamiento. Voy a poner aquí este desplazamiento, ¿cierto? Como tengo la misma estructura con un sistema real, un sistema virtual, yo puedo decir que el trabajo virtual que se puede producir acá por fuerzas externas, ¿cierto? Mi trabajo virtual
Hagámoslo. Que ya hablamos que era energía, se le puedo calcular como una fuerza virtual por un desplazamiento real. Bueno, yo aquí estoy poniéndolo como delta, por un desplazamiento real. ¿Cierto que sí? Fuerza por desplazamiento. Si yo estoy conjugando los dos métodos. Pero resulta que también habíamos dicho que esto es el trabajo externo de la estructura. Entonces, ahora tengo que evaluar, como hay principio de conservación de la energía, tengo que evaluar qué es lo que pasa en el estado interno de la estructura. Entonces voy a tener, muy seguramente, que esta estructura va a tener unos deformaciones unitarias, ¿cierto? Unas deformaciones internas. Unas deformaciones, ¿cierto? Entonces, miren que aquí estamos viendo carga con deformación en el sistema virtual. Aquí estamos viendo también carga con deformación. Entonces aquí voy a tener unos elementos infinitesimales, ¿cierto? Que hacen parte de mi estructura. Unos elementos infinitesimales de desplazamiento. Entonces, el trabajo interno va a corresponder ¿a qué? A la sumatoria de todos los esfuerzos internos, aquí estamos marcándolo como U, multiplicados por una relación de deformación. Aquí estamos diciendo que es de minúscula. ¿Cierto? Entonces, veamos. Término de carga externa, término de carga interna, esfuerzos. Término de desplazamiento externo, término de desplazamiento interno, deformaciones. Lo tenemos por acá. ¿Sí? Cargas, desplazamientos, términos y lo hago igual al trabajo interno que es esfuerzos y deformaciones. ¿Por qué pongo la sumatoria? Pues porque yo tengo que, como aquí son elementos diferenciales, pues tengo que sumar cada uno por separado, que esto pues se convertiría ya de forma un poco más fina en una integral, ¿cierto? Y la integral de las deformaciones en los diferenciales de longitud. ¿Sí? Entonces, esta como tal es mi ecuación de trabajo virtual. Ustedes van a decir, uy, pero ¿cómo así ahora nos toca integrar? Volvimos a cálculo integral. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta expresión. ¿Sí? Entonces, de nuevo, equilibrio, trabajo externo y trabajo interno. ¿Cuáles son las premisas de este método? Entonces, por acá. Primero, que no hay movimiento de apoyos. O sea, que vamos a tener apoyos rígidos e indeformables. ¿Todos están allí? No escucho nada. Es demasiado silencio. ¿Todos vamos bien? Sí, sí, señor. Sí, señor. Segundo, en el sistema virtual, solamente hay carga donde quiero conocer desplazamientos. Entonces, miremoslo. Esta es mi estructura real. Piensen en la estructura que ustedes siempre han tenido, la de la izquierda. Una viga, un pórtico, bueno, como sea una estructura, con un sistema de apoyos, ¿cierto? Con unas condiciones de carga externa, con unos materiales definidos. Entonces voy a tener ahora un sistema real, perdón, un sistema virtual, donde si yo quiero
Se fue el audio, ¿cierto? Sí, el ingeniero se le fue el audio. Y se marchó. Ya estoy conectado nuevamente. ¿Se puede oír? ¿La pantalla está siendo compartida? No. No, la pantalla no, No, la ingeniero, pero pantalla sí se no. le escucha bien. Ok. Sí, no sé por qué. Aunque siempre a la misma hora tengo una caída de red. Bueno, llegamos hasta acá. De esta parte sí me alcanzaron a oír. Estábamos diciendo que ya la pantalla está compartida. Sí, señor. Sí, Yo señor. les estaba diciendo que estamos planteando como a la izquierda tengo mi estructura real, digamos pensando ya en el procedimiento de aplicación, a la izquierda tengo mi estructura real, que es la que siempre me están dando, la que me van a pedir axiales, cortantes, momentos, ¿cierto? Ahora me van a pedir adicionalmente deformaciones. Y entonces, si yo quiero conocer una deformación puntual en un punto, ¿cierto? En un punto, aquí tengámoslo claro, no es en un elemento como tal, es en un punto. Acá, pues, donde tengo mi punto delta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a aplicar una carga virtual en ese punto. Entonces, vamos a tener dos sistemas, un sistema real y un sistema virtual. El sistema real es el que ya conocemos. Y el sistema virtual va a ser un sistema donde no tengo cargas. La única carga que voy a tener va a ser una carga puntual en el punto de aplicación. ¿De acuerdo? Ingeniero, no se escucha bien. ¿No se escucha bien? ¿Allá mejor? Se oye muy lejos. A ver, aquí me organizo. ¿Ya mejor allí? No. ¿No, nada? Vamos a Ya, un darle poco la- mejor. ¿Ya? Ok. Listo, entonces, para aplicar este método estamos diciendo, primero, que no va a haber movimiento de apoyos. Segundo, que el sistema virtual solo hay carga donde quiero conocer el desplazamiento. Tercero, la carga debe tener la dirección del desplazamiento que quiero conocer. Deseada. ¿Sí? Y adicionalmente, que como es una carga, como es un desplazamiento que quiero conocer en un punto, debe ser una carga puntual. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos conocer para dar solución a este método de trabajo unitario, de
Bueno, ya vamos a ver por qué es trabajo unitario. Hasta el momento vamos a decir que es un trabajo virtual. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a desarrollar un poco más esta expresión de trabajo, que es la expresión general de trabajo, ¿sí? Podemos decir que ¿qué? Que mi fuerza virtual por mi desplazamiento va a ser igual a ¿qué? ¿Yo qué tipo de acciones internas tengo? ¿Qué tipo de esfuerzos se me pueden generar? Voy a tener, ya viéndolo desde el caso más general, pensemos en un pórtico, yo voy a tener axiales, ¿cierto? Voy a tener cortantes, voy a tener momentos, voy a tener, ¿qué más? Torsores, ¿cierto que sí? Entonces, pues decimos que esta integral yo la voy a dividir en varias integrales. Voy a dividirla en una integral de axial, ¿cierto? Entonces recordemos que esto es, bueno, aquí me faltó. Como estas son mis deformaciones virtuales, ¿cierto? Yo voy a tener una integral de axial que viene dada por, ¿cómo lo planteamos? Sí, planteémoslo así, de una vez. Una axial real, ¿cierto? Una axial virtual dividido entre sus rigidez, ¿cierto? O sea, EA sobre L, pero como estamos, la rigidez axial va a ser EA sobre L, pero pues aquí estamos dividiéndolo, entonces el L pasa arriba, ¿cierto? Pero como estamos hablando de un diferencial, aquí podemos decir que es de L. A ver, de pronto para que nos quede un poquito más claro. Aquí hace EA sobre L, ¿cierto que sí? Resulta que como esta L va a ser de un elemento diferencial, entonces pues voy a cambiar esa L por DL. Y como está aquí en el denominador, por ustedes se acuerdan de productos de medios extremos, nos va a quedar un DL acá arriba. Y como nosotros vamos a plantearlo, que es un elemento unidimensional, entonces ese DL, que estamos hablando ya del caso general, lo voy a convertir en DX. ¿Sí? Entonces, esta va a ser el elemento de, o más bien la expresión de trabajo interno para mi condición de trabajo axial. De igual manera, vamos a expresar qué es lo que pasa con el cortante. Voy a tener un cortante real, voy a tener un cortante virtual y su término de rigidez asociado. ¿Cuál es la rigidez de cortante? ¿Se acuerdan? La de axial era EA sobre L. La de corte G por A sobre L. Entonces aquí nuevamente tengo mi diferencial de integración. Más una integral dada por flexión. Entonces voy a tener un momento real, vamos a tener un momento virtual, ¿cierto? ¿Y cuál es el término de la rigidez de flexión? ¿Se acuerdan, chicos? Todo esto es, aquí estoy echando mano de resistencia de materiales. ¿No? I sobre L. Entonces aquí nuevamente, aquí va a pasar el L como un diferencial de longitud, más una integral de lo que ocurra en torsión. Entonces tengo un momento torsor del sistema real, un momento torsor del sistema virtual y mi término de rigidez de torsión, ¿tampoco? GJ sobre L.
Entonces, pues acá vamos a decir, esto son deformaciones por axial, o el trabajo más bien interno por axial, mi trabajo interno por corte, esto es mi trabajo interno por flexión, mi trabajo interno por torsión. Y pues esta como tal es una expresión, aunque esta de arriba es la general, aquí es donde estamos como desplegándola toda para tener claros los términos con que nosotros calculamos este trabajo interno. Entonces ya sean ustedes, van viendo ustedes, se van dando cuenta que tengo que tener unos axiales, cortantes, momentos, y pues por eso les decía del método Cortes, haciendo la reflexión anterior, que es necesario saberlos calcular bien para poder obtener unos buenos resultados. ¿Sí? Bueno, entonces esto es igual a fuerza virtual por desplazamiento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estamos diciendo, o yo les planteé que era trabajo unitario? Porque es que si yo digo que mi carga virtual es unitaria, no la voy a cancelar, sino que digo es unitaria, automáticamente yo voy a obtener el desplazamiento, ¿sí? Entonces, como este es un sistema virtual, el de la derecha, es un sistema que yo creo. ¿Con qué consideraciones? Con las consideraciones que acabamos de mencionar. Uno, que va a tener exactamente la misma geometría de la estructura, ¿sí? Entonces vamos aquí a decir 5. Misma geometría original, ¿sí? 2, única carga que tengo va a ser una que va a ser unitaria, ¿cierto? O bueno, no es que deba ser, preferiblemente, nos va a ayudar en los cálculos. Una carga unitaria en el punto donde yo quiero conocer los desplazamientos, ¿cierto? En la dirección de ese desplazamiento que quiero conocer, ¿sí? Adicionalmente estamos diciendo que vamos a tener apoyos rígidos, indeformables, como siempre los hemos tenido, entonces pues digamos que desde ese punto de vista no hay problema. Y pues adicionalmente podemos decir que si yo quiero conocer, aquí estamos hablando como tal de un desplazamiento lineal, ¿no? El delta, pero es que si yo quiero conocer un giro, también es aplicable. Entonces yo aplico un momento virtual, que también puede ser unitario, por teta, es igual a toda la integral, ¿cierto? Donde voy a obtener teta, el giro que deseo, si aplico un momento unitario, ¿sí? Entonces sí, nos va a tocar integrar nuevamente. Vamos a ver cómo nos ayudamos a facilitar esa integración. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico de condiciones que ustedes ya creo yo que dominan lo suficiente para mirar cómo se aplica el principio del trabajo virtual. Entonces, pensemos en que tenemos una viga. En azulito, que sea una viga simplemente apoyada, ¿cierto? De una longitud L. Y que voy a tener una carga de magnitud P aplicada en el centro de la luz. ¿Cuál sería la reacción y cómo serían más bien los diagramas de esa viga? ¿Vale? Un minuto, conecto el sistema para que me dé energía. Para que vayan por favor ustedes planteando los diagramas de esa viga. Si yo voy a ser juicioso así con el método de corte nuevamente, ¿cierto? Si yo quisiera, pues acá yo diría que es una carga
que voy a obtener una reacción más bien. ¿De cuánto? En ambos apoyos la reacción va a ser igual. ¿De cuánto? De P medios. P medios. P medios. P medios, correcto. P medios. P medios. Listo. Una reacción de P medios. Si yo quiero conocer los diagramas, bueno, ahora como estamos hablando de integrales, pues necesitamos una función de integración, ¿cierto que sí? Entonces, yo sé, pues no debería saberlo, no mentiras, ustedes sí, de antemano, pues que tengo unos diagramas. Tengo un diagrama de cortante, tengo un diagrama de momento. ¿Cómo es mi diagrama de cortante? Como un triángulo que va creciendo y la carga máxima la tiene en la ubicación de P. Mi diagrama de cortante. No creo. No, ingeniero, como una pendiente. Una parábola. ¿Por qué parábola? No, para Porque ahora es no. una carga Parábola puntual, no, ¿no? porque es una carga puntual, no Bueno, tiene. entonces, ahí cuando se nos generan estas dudas, es que empezamos nosotros a aplicar método de cortes, ¿cierto? Entonces voy a tener un primer corte, ponerlo aquí en rojo para que se acuerden, ¿cierto? Voy a tener un primer corte, que va a ser por acá, y otro segundo corte que va a ser por acá, ¿cierto? Que son los puntos donde nos van a cambiar las cargas. Entonces, corte 1, yo les dije que de aquí en adelante, por hecho, si no están con cortes, si no tienen cortes al día, esto puede ser catastrófico. Entonces, corte 1, 1. Entonces, para X, entre 0 y L medio, ¿cierto que sí? Voy a tener un sistema con una fuerza de P medios. Voy a tener un cortante. Como estamos hablando de una viga solamente, ¿cierto? No tengo axial ni nada. Vamos a hablar solamente de corte y flexión. Voy a tener un cortante y voy a tener un momento. ¿Cierto que sí? Si hago sumatoria de fuerzas, y aquí es una distancia de X, ¿no? Si hago sumatoria de fuerzas verticales, ¿qué tengo? P medios y menos medios. Sube P medios menos B igual a 0, o sea que B va a ser igual a P medios, ¿cierto? ¿Qué implica esta expresión? ¿Qué implica eso? Que B sea igual a P medios. Pues para todo X constante, ¿cierto? Sin importar la posición, si estoy en 0, en L cuartos, en L tercios o en L medios, pues va a ser mi corte constante de P medios. O sea, no voy a estar dependiendo de la longitud, va a ser un corte constante. ¿Cómo lo grafico? Pues seguramente que si es cortante, empiezo acá, ¿cierto? Hasta 0, tengo un cortante constante y llego a de magnitud P medios. ¿Cierto que sí? Eso es lo que estoy obteniendo. Y momentos, entonces voy a hacer sumatoria de momentos. Voy a hacerlo por acá. Sumatoria de momentos. ¿Cuánto me da la sumatoria de momentos? Con respecto al punto donde hago el corte, ¿no?
X P medios. A ver, por un lado tengo P medios por Menos X X P medios. Menos X P medios. menos PX medios, ¿cierto? ¿Algo más? Más el momento. Más M igual a 0. Entonces el momento va a ser igual a P por X medios. Entonces el momento sí depende de X, ¿no? Cuando es 0, X, tengo momento de 0. Y cuando, como voy a en L medios, ¿qué pasa cuando X es igual a PL medios? Aquí es igual mi momento. ¿Sería el momento máximo? ¿Cuánto es? Reemplazando X por L medios, PL cuartos. PL cuartos. Es de variación lineal, ¿cierto? Entonces, pues, tengo por acá PL cuartos de variación lineal, ¿cierto? PL cuartos. Listo. Dibujé mi primer corte antes del punto de aplicación de la carga. Si voy después del punto de aplicación de la carga, entonces cuando el corte 2, a ver si me alcanza aquí el espacio, es, acá voy a tener mi carga P, de acá a acá va a ser L medios, de acá a acá va a ser X, acá X menos L medios, ¿cierto? Tengo la reacción, P medios, tengo un cortante, tengo un momento. Sumatoria de fuerzas verticales. ¿Qué tengo? Escucho. Menos P más P medios. Menos P más P medios menos B menos B. igual a 0. Entonces mi cortante va a ser igual a Menos P medios. menos P medios. Entonces nuevamente es constante, ¿cierto? No depende de la longitud. O sea, pasando P medios, aquí decimos que es X, que está entre L medios y L, ¿cierto? Pasando la mitad de la longitud, es constante de magnitud menos P medios. Entonces, ¿cómo se representa eso acá? Pues aquí es menos P medios. ¿Cierto que sí? Era algo que ustedes sabían. No sé qué pasó, pero pues así es como representamos la fuerza cortante. Cuando tengo una carga puntual, entonces pues mi cortante es uniforme. Listo. Y ahora sumatoria de momentos. ¿Cómo me queda planteada? Escucho, muchachos. Menos P medios por X. Menos PX medios. Ajá. Más P por X menos L medios. Más M. Igual a 0. Entonces, ustedes hacen la reducción de la expresión y ¿cuánto les da? PX medios, acá me da menos PX medios más P por X
me da Px. No sé, ustedes me dirán si da. ¿Sí da eso? Sí, sí, señor. P medios de L menos X, haciendo la reducción de la expresión, pues pasando al otro lado, ¿no? Tengo dos términos, acá me da Px y este lo sumo con este Px medios, bueno, lo resto, lo paso al otro lado al igual, acá me da PL medios, factorizo P medios y me queda L menos X, ¿sí? Entonces, reemplazando acá, ¿qué es lo que pasa cuando cuando X es L medios? ¿Cuánto me da el momento? L menos L medios me da L medios, ¿cierto? Por P medios me da PL cuartos. Entonces nos coincide con el diagrama que tenemos allí. Entonces es una función continua. Listo, y adicionalmente, ¿qué pasa cuando X es igual a L? L menos L es 0, entonces mi momento es 0. También vemos que X está a grado 1, variación lineal, entonces nuevamente voy allá, ¿cierto? Entonces esas son mis gráficas para una viga, simplemente apoyada con carga puntual en la mitad de magnitud P. Esto es como un repaso por allá de estática, ¿no? Eso lo ven en estática. Creo. Ustedes me dirán, no, eso nunca lo vimos. Entonces nos devolvemos un poco. De cómo sacar las expresiones para este tipo de estructuras. Igual habíamos hecho algo un poco más complicado al inicio del semestre acá. Entonces este es mi sistema real. Entonces mi sistema real es mi estructura. ¿Cómo planteo yo mi sistema virtual? De acuerdo a lo que habíamos dicho antes. ¿Lo recuerdan? El desplazamiento, carga puntual. ¿Están allí? Creo que tengo como 3 personas en clase. Se le pone una carga virtual en donde hubo un 3. desplazamiento. Entonces, primero, mi Primero sistema tiene que hallar la virtual, deflexión, ingenieros. no. De hecho, para allá es a donde vamos nosotros, para calcular las deflexiones. Mi sistema virtual, yo lo planteo, lo habíamos dicho, va a ser la misma estructura, ¿cierto? La misma configuración geométrica de mi estructura, que me quedó como extraña. ¿Cierto? ¿Dónde se va a presentar la máxima deformación? En esta viga, L medio. simplemente apoyada con una carga en la punta no, una carga puntual en el punto central. ¿Dónde se va a presentar la máxima deformación? En L medios. L medios. En el E medio, A la ¿cierto? mitad. Entonces yo voy a suponer que quiero conocer esa máxima deformación. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ahí donde yo quiero conocer la deformación máxima, le aplico una carga unitaria, puntual, en sentido de la deformación. Entonces aquí voy a poner una carga igual a 1. ¿Un qué? No me interesa. Carga unitaria. Esa carga de hecho es adimensional. ¿Sí? Entonces, nuevamente, mi sistema virtual va a tener la misma configuración geométrica y el sistema de cargas que yo voy a aplicar va a ser una carga puntual, unitaria, en la dirección del desplazamiento que yo quiero conocer. Aquí, pues, como yo sé que el desplazamiento va a ser hacia abajo, ¿cierto? Porque va a ser la deflexión de la viga, por eso que yo estoy poniendo una carga en esa dirección. Bueno, yo pudiera pensar que es hacia arriba, ¿no? Después el sentido me va a dar negativo, entonces me va a indicar que el desplazamiento es hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, importante, carga puntual unitaria.
en el punto y en la dirección donde yo quiero conocer el desplazamiento. ¿De acuerdo? Listo. ¿De cuánto son mis reacciones? P medios. P medios. P medios. ¿P medios? ¿Y cuánto es P? 1. Un medio. 0.5. 0.5. Punto 5. 0,5, ok. ¿Sí? Un medio. Y acá tengo una carga de un medio. Para este caso me está coincidiendo el sistema, bueno, no me está coincidiendo, son parecidos mi sistema real y mi sistema virtual. Son parecidos en cuanto a la configuración de carga, no necesariamente tiene que ser así. ¿Cómo es mi diagrama de cortante? Pues sencillamente, si yo puedo, o si yo tengo más bien que hacerlo, pues voy y hago los cortes nuevamente. Hago los cortes por acá antes del punto de aplicación, por acá antes del apoyo, ¿cierto? Donde hay cambio de comportamiento, pero resulta que eso ya los hice acá, en este caso. No siempre es así. Entonces voy a aprovecharme de que ya tengo esas ecuaciones y esos diagramas y los voy a dibujar. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedará mi diagrama de cortante? Aquí yo no los puse. Esto es cortante. Y esto es momento. ¿Cómo quedará el diagrama de cortante para este sistema virtual de carga unitaria? Igual, pero las cargas en los apoyos serían de 0.5. Bueno, no. Te escucho por allá muy bajita. ¿Cómo me dices? Quedaría igual, pero con las cargas en los apoyos de un medio. Exactamente. Para este caso soy muy claro. Tengo acá una carga. Voy hasta la mitad, bajo. Y acá tengo menos un medio. Y acá tengo un medio. ¿Cierto? Y mi diagrama de momento. ¿Cómo quedaría? Punto 125. No entendí, pero creo que tienes la razón. Pues va a ser esto mismo, ¿cierto? Pero si reemplazo la carga L, perdón, la carga P por 1, esto me va a quedar un diagrama máximo con L cuartos. ¿Cierto? Pues si mi carga es unitaria, va a ser L cuartos. Así como mi momento máximo. Entonces, ahora como nosotros dijimos, tengan por favor en mente esas expresiones porque nos va a tocar integrar. Nosotros dijimos que nuestro principio de trabajo virtual va a ser ¿cuál? Para conocer mis desplazamientos, voy a tener mi trabajo externo igual al trabajo interno. Entonces, mi trabajo externo, ¿cierto? Por un desplazamiento, va a ser igual al trabajo interno. Entonces, el trabajo externo, ¿cuál va a ser? Si dijimos que mi carga virtual era unitaria, ¿cierto? El delta, o el desplazamiento que va a ser lo que yo voy a obtener, lo puedo calcular como la integral, para este caso, de lo que pase con cortante, cortante real, bueno, aquí los puse al revés, cortante virtual, cortante real, sobre G por A, por dx, más lo que pasa en flexión, momento real, momento virtual, E por I dx. ¿Sí? Aquí pues para una viga no tengo más consideraciones.
Sería diferente si ya tuviera un elemento tipo pórtico, donde también lo haremos más adelante, donde nos involucra condiciones de carga axial. Entonces, pues, este primer cortante, voy a desplegarlo en varios términos. Voy a decir que este cortante yo lo puedo ver como, yo hice dos cortes, ¿no? De 0 a L medios, mi primer corte, porque tengo ahí una expresión de, ¿cómo era la expresión de cortante? P medios es el cortante real, el cortante virtual va a ser un medio, ¿cierto? Es la función que me dio para integrar sobre G por A de X más la integral de entre L medios y L de, allá nos está dando menos P medios, ¿no? Menos P medios, ustedes tienen ahí los apuntes, menos un medio sobre G por A de X. Alguien que me ayude con esas integrales. ¿Cuánto me da? Yo le puedo plantear Coloca que lo es como mismo, pero P con L cuartos, medios. P sobre 4G por A, por la integral de X, ¿cierto? Entre 0 y L medios, más, bueno, más o menos, puedo sacar el signo. Ah, no, mentiras, más, porque menos por menos me da más. P sobre 4G por A, por la integral entre L medios y L de X, ¿cierto? ¿Cuál es la integral de X? X. X, todavía funciona, ¿sí o no? Entonces me da P sobre 4G por A por X calculado en 0 y el de medios, ¿cierto? Más P cuartos, pues P sobre 4G por A, la integral por X, ¿cierto? Calculado entre L medios. ¿Cuánto me dan esos valores? ¿Será P por L medios me da P L octavos? ¿Sí me daría así? PL 8G por A. Profe, una pregunta, ¿el momento no era menos P cuartos? El momento, es que no hemos utilizado el momento todavía. Mira que aquí tenemos, como son dos esas expresiones, aquí hasta ahora estoy integrando la expresión de corte. Ya ahorita pasamos a la de momento. Ah, ok, ya lo entendí. Si está bien ese término, esa integral. Yo ahora estoy haciéndoles como mentalmente, ustedes me las están haciendo juiciosamente para que me digan si sí es o no es. Sí, señor. Sí, ingeniero. Y la segunda, el segundo término, P por L menos, bueno, sería PL cuartos de G por A menos PL octavos de GL de PL. O sea, al hacer esta expresión, ¿cierto? Me daría P por L sobre 4G por A menos P por
L octavos sobre G por A, ¿cuánto me da? ¿Me da lo mismo? Un cuarto menos un octavo me da un octavo, ¿no? Sí, señor. Y pues al hacer esta operación me da 2 octavos ¿Sí está dando eso? Yo no sé. Sí, Ustedes tienen señor, más da frescas eso. más integrales más frescas las integrales que yo. Entonces por eso yo acudo a ustedes. Si a eso entonces, bueno, bien me parece. Ahora sí pasemos a las de momento. Entonces, en las de momento, no nos va a alcanzar. Bueno, sí nos alcanza porque ustedes van a hacer las integrales. Voy a decir que tengo momento real, momento pues, constante, momento virtual, sobre E por I de X, ¿cierto? Entonces tengo una primera integral del momento entre 0 y L medios, el primer corte que hice. ¿Cuál era la expresión de integración? PL Era cuarto. Px L medios, cuarto. la función que utilizamos para el momento. Sí, PX medios. Px medios, ¿dónde está? Está acá. El primer corte, en el segundo corte es P medios de L menos X. Entonces, de 0 a L medios me da la integral de P por X medios, mi momento real, mi momento virtual, pues va a ser, si P es 1, va a ser X medios sobre E por I de X más la integral de L medios a L de P medios de L menos X, ¿cierto que sí? Por un medio de L menos X. Todo sobre E por I de X. Entonces, ustedes están haciendo las integrales. ¿Cuánto les da la primera, el primer término? Alguien que me ayude con este primer término y otra persona que me ayude con este segundo término. Y pues los demás también, pues entre todo estamos chequeando para ver si sí nos da o no nos da. La Primero primera me da dio... oh, ¿quién va a hablar? Bueno, ¿Cuánto? el primero me dio 1 sobre 12 por E por I por X a la 3 entre 0 y L medios. Un doceavo. ¿Cuánto? ¿Por X? ¿Por qué por X? Un doceavo de E por I, Ajá. X al cubo, evaluado entre 0 y L medios. Y la P, desapareció la P. Ah, sí, perdón, P sobre 12 por E por I. O sea, P P, doceavos, sí, ok. Y bueno, y si lo evalúas entre L medios, entre 0 y L medios, ¿cuánto te da esa expresión? ya la...
quedaría PL al cubo sobre 24i. Sí, PL cubo sobre 24EI. sí. ¿Alguien que me confirme? Sí, ingeniero. Sí, señor. ¿Y quién más? Y el otro término. El otro da 0,031 L cuadrado por PX sobre EI. Uy, ese 0.031 ¿a qué fracción corresponde? Y ya le digo, es que la calculadora no la pude programar. A un 32. Un 32avo. ¿Y cuánto me da esa suma? Un 24avo más un 32avo. Sobre 96. Está rarísimo, eso no es lo que me da, eso no es lo que me debería dar. Revisemos las integrales a ver si estamos calculándolo bien. Porque a mí me está dando otra cosa. A mí cada una de ellas me está dando PL cubo sobre 96E por I. Voy a hacer la primera como para chequear. La integral de, bueno, 1 va a sacar el 1 sobre EI. La integral de P medios por X medios, ¿cierto? De X. Ahí también puedo sacar la carga, ¿cierto? Entonces me queda P cuartos de por I. A mí me dio P por L al cubo sobre 96 ¿Cierto? ¿Por la integral de qué? De X. De X. Y esto va a ser igual a P cuartos de E por I por X al cuadrado sobre 2 calculado en 0 y L Profe, medios. pero eso no era PX ¿Señor? medios. Era Era PX P. medios. Y quedaba X al cuadrado. Acá, el momento aquí era PX medios, sí. Tienen razón. Aquí es PX medios. Entonces me quedaba aquí X cuadrado. Entonces aquí me queda X a la 3 sobre 3. ¿Cierto que sí? Entonces eso me da aquí P doceavos de E por I de X a la 3 evaluado en 0 y evaluado en L medios. Que se me convierte prácticamente en la evaluación de arriba, ¿no? Y eso va a ser igual a
P por L al cubo sobre, abajo tengo 12, por I, y abajo me queda 2 por 2 por 2, por 8, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? PL cubo sobre 12 por 8, 96. 96. 96 por I. ¿Y ustedes cuánto me estaban diciendo? Sobre 24, no sé, acá hay algo raro. Sí, es que faltó multiplicar elevar el 2 al cubo. Ah, ¿Cómo sí. así? Entonces, ¿cómo están integrando? Sería Ingeniero, en el segundo, perdón, me equivoqué, es 1 sobre 90, 1 sobre 96. ¿Cuál? En la segunda integral. No es 1 sobre 32, sino 1 sobre 96. Acá es 1 sobre 96. Sí, sí, señor. Y acá ya también ya lo hicimos. Me da 1 sobre 96. Entonces me da 2,96, me da un 48, ¿no? PL cubo sobre 48 E por I. ¿Sí? Entonces ese sería el término de deformación por flexión. Y acá arriba tengo el término de deformación por corte. Vamos ahí. Deformación por corte. Acá, deformación por flexión. ¿Sí? Entonces, como tal, ya tomando esos dos términos y reemplazándolos aquí arriba si quiero, o aquí abajo para que me quede más ordenado como les parezca. Bueno, mi primer término de deformación por corte va a ser, hagámoslo de otro color para que nos quede como un registro un poco más grande, de flexión de PL sobre 4G por A más un término de deformación por flexión que es PL octavos PL cubo, perdón, sobre 48 sobre 48 E por I, ¿sí? Y este como tal, sí es mi término de deformación por flexión, pero digamos, de deformación total, ¿sí? Entonces si me preguntan, ¿cuál va a ser la deflexión de esa viga en ese punto en particular? Va a ser PL cuartos, conozco P, sí, conozco L, sí, 4 sí, G y A, las propiedades del material y de la sección los conozco, y al otro lado conozco el material y conozco la inercia de la sección. Entonces ya lo puedo calcular. ¿De acuerdo? Ya puedo conocer las deformaciones de esa viga en ese punto. Pero miremos qué es lo que pasa acá, en esta expresión. Resulta que miremos, este término de corte está a la longitud en grado 1, mientras que en el término de flexión está la longitud en grado 3, ¿cierto? Entonces es mucho más representativo, o es más representativa la deformación por flexión que la deformación por corte. Entonces por esa razón es que generalmente nosotros asumimos que esa deformación por corte se desprecia en comparación a la deformación por flexión. Entonces, si ustedes van a una tabla de vigas, que vamos a hacer el ejercicio, nos vamos a dar cuenta que esta deformación por flexión es la que siempre nos aparece. Entonces, vamos a buscar una tabla de vigas.
y miremos a ver qué es lo que nos muestra el sistema. O si ustedes tienen uno en la mano, yo estoy aquí aprovechándome de las ventajas. Tabla. Voy a ir a imágenes para filtrar la información que quiero ver realmente. Reacciones, deformaciones, ahí ustedes ven que hay una cantidad de ayudas en la red. Voy a seleccionar esta. Lo ideal es que ustedes tengan una que sea, que la puedan guardar. Bueno, yo tengo una, se las hago llegar más tarde. Donde me permita ver las deformaciones como tal, las vigas. Pues casos particulares, ¿no? Estos que son vigas simplemente apoyadas, vigas que son empotradas, algunas vigas de 2 luces para determinadas condiciones de carga, y casos muy particulares. Pues estamos echando mano de ellas como para ir validando la respuesta como tal del método. Tenemos que cargue. O si alguno de ustedes ya encontró la tabla para que vaya mirando esa condición de deformación en vigas. No sé, muy bien, voy a enviarles una al WhatsApp para que la puedan descargar. Miremos esto a ver qué información nos da. Que pasa que en script sí nos tiene limitado el acceso. Una que esté, busquémosla en PDF. ¿Les llegó el correo? ¿Me encontraron? Miremosla acá. Aquí la tengo, a la mano. ¿Sí? Esta, donde tengo el puntero, es mi tabla donde tengo una viga simplemente apoyada con una carga en la mitad de la luz. ¿Sí la ven? Y ahí me dice la deflexión máxima, en esa segunda columna, está dada por la expresión PL cubo sobre 48 EI. Y es una deflexión máxima que se está dando a una distancia de L medios, particularmente donde nosotros la encontramos. ¿Sí? Pendiente en el extremo, si yo quisiera conocer cuánto es el giro, aquí en esta, a la izquierda, pues en mi sistema virtual, ¿qué es lo que hago? Aplico un giro para evaluar de cuánto es el momento.
¿sí? Entonces, pues que sea un motivo para dejar una tarea para ustedes, chicos. Bueno, de hecho voy a dejar 2 tareitas. Como ya tenemos esa tabla de vigas, en la cual podemos echar mano, tres tareitas. La primera va a ser una, calcular el giro, ¿cierto? Calcular el giro de esa viga. O sea, mi sistema real va a ser este. La viga, la misma viga simplemente apoyada, ¿cierto? Yo quiero calcular, entonces primero, este es el apoyo A, este es el apoyo B. Primera tarea. Giro en A. ¿De acuerdo? Segunda tarea. Entonces, va a ser esta viga con una carga uniformemente distribuida, W. ¿Entienden? Calcular la deflexión máxima. Del sistema. ¿Sí? ¿Cómo lo plantearían? Díganme ustedes, la primera tarea, calcular el giro en A. ¿Qué harán ustedes para calcular ese giro en A? ¿No sería con la de momento? ¿Con el ¿Y qué ángulo? hago? ¿Qué hago con el momento? Pues allá las ecuaciones, ¿no? Pero no entiendo. Poner un nodo virtual. ¿Un nodo virtual? ¿Qué es un nodo No, virtual? no. Un momento virtual, ¿no? Un momento virtual. ¿En dónde? En donde quiero calcularlo. En donde quiero. ¿De qué magnitud? 1. Unitaria, ¿cierto? Entonces, ojo porque en ese sistema recuerden que el sistema virtual no tiene unidades. Y ahora, digamos, ahí tenemos más o menos idea. Revísenlo. A ver, y para calcular el desplazamiento máximo de este sistema 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Toca volverla puntual, ¿no? Una de las premisas era que tenía que ser puntual. ¿Tengo que volverla puntual? ¿Qué vuelvo puntual? La distribuida. ¿Y por qué la veo? O sea, ¿y cómo me queda? ¿De qué magnitud me queda? ¿Y por qué la vuelvo puntual? Recordemos que el procedimiento me dice, tenemos 2 sistemas, ¿cierto? No es que yo convierta sistemas, no, yo tengo 2 sistemas, uno real y uno virtual. ¿Cuál es mi sistema real? El sistema de las cargas. ¿Sí? O sea, el ejercicio que me están dando. El sistema virtual es el de la derecha, que es el que yo voy a crear, con ciertas consideraciones. Que la geometría sea la misma, el material, toda la configuración, apoyos, toda la geometría sea la misma, pero lo único que voy a cambiar es el tipo de carga. Voy a poner una carga puntual en el punto donde yo quiero, en el lugar donde yo quiero conocer las deformaciones. ¿Sí? Entonces tengámoslo claro para ese desarrollo. Y la tercera tarea es conseguir una tabla de integrales de Mohr. Si se escribe así, no me acuerdo si es así, es el mismo Mohr.
de Mohr Coulomb. Déjenme revisar. Pero es la tabla de integrales de Mohr. Yo tenía una por aquí a la mano. Luis Miguel, ¿tiene usted la tabla por ahí a la mano? No, no, señor. ¿No? A mí se me formateó el celular. Sería decirle a Pedro. Ah, bueno, Pedrito sí tiene la tabla. Bueno, igual, está en internet, conseguir la tabla de integrales de Mohr. ¿Sí? Ya en la próxima clase vamos a ver para qué nos sirve esa tabla de integrales de Mohr. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el procedimiento? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Por medio de métodos energéticos, nosotros llegamos a obtener unas integrales, o bueno, podemos conocer unos desplazamientos, ¿cierto? Aquí estamos haciéndolo de estructuras estáticamente determinadas. Entonces, ¿cómo hacemos? Planteo dos sistemas, un nuevo sistema real, un sistema virtual. El sistema virtual, ya saben que lo que estamos haciendo es principio de conservación de la energía, donde trabajo externo es igual a trabajo interno, planteamos una formulación y con esa formulación podemos obtener los desplazamientos. Que si quiero conocer desplazamientos lineales, aplico cargas puntuales. Que si quiero conocer desplazamientos angulares, pues aplico momentos. ¿Sí? Entonces las tareas son esas, calcular este giro en A, ya ustedes tienen la tabla, para saber qué les va a dar, ¿cierto? Calcular la flexión máxima del sistema, también tienen la tabla para saber que sí les va a dar, ¿cierto? Y conseguir esta tabla de integrales de Mohr y vamos a aprender a emplearla en la próxima sesión. ¿Preguntas? No, señor. ¿No? ¿Fácil? No, ingeniero. Es fácil, ¿cierto que sí? Lo único que hay que saber es integrar. Y obviamente, pues método de los cortes, pero ya ustedes a esta altura ya dominan el método de los cortes. Creo yo. No me dejen mentir. ¿Listo, chicos? Yo creo que dejamos por ahí porque quisiera hacer otro ejercicio, pero seguro que no nos alcanza el tiempo. Entonces, y pues me interesa más que terminarlo a la carrera así que ustedes lo estén entendiendo. Entonces, dejémoslo por ahí. Yo les subo la grabación y nos vemos la próxima sesión el martes. Si tienen alguna pregunta, pues por favor. Ingeniero, ¿la tarea es individual? ¿La corrección del parcial? No, es el trabajo que nos acaba de dejar. Sí, háganla individual. Bueno, puede que yo les diga que la hagan individual, pero pues puede que se reúnan para hacerla. O sea, más que, de hecho, no sé si la voy a recoger o no, de pronto sí, pero háganla porque me interesa que ustedes vayan afianzando el método. ¿Sí? O sea, las tareas, créanme que no son para mí, son para ustedes, son ejercicios que yo les pongo porque si no dejo ejercicios muy seguramente se me duermen, entonces no lo practican. Entonces la idea es esa. Es más para ustedes para que lo vayan planteando. Seguramente si yo les pregunto y no lo tienen hecho, la pido para recoger. Es mejor que la Sí, tengan ingeniero. hecho. Bueno. Sí, señor. Bueno, chicos, no sé si haya más preguntas. No, señor. Muchas gracias. No. No, señor. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bueno, chicos, entonces buen día, buen Hasta fin de luego. semana, que descansen y estudien harto estructuras.